Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en los estudios del canal Aspavisión para un programa del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Hemos estado estudiando el libro del profeta Samuel. Recuerden que esto es dentro del tema profetas hebreos. Entonces básicamente estamos estudiando, comentando y analizando lo que este libro y por supuesto el siguiente libro, porque ustedes saben que existen dos libros de el profeta Samuel y que por el momento solo estamos en la parte en la que Samuel es visitado por Saúl, pero Saúl va en una misión de rescate, por así decirlo, porque está buscando las asnas de su papá. Entonces, en cierta forma, vemos que es como un pastor, pero es un pastor de asnas, ¿verdad? O sea, es un ganadero, pero tienen que pastorear las asnas, tienen que cuidarlas, y no cabe duda que no estaban encerradas, sino que las asnas pastaban libremente y se fueron alejando de la casa de Saúl, y su papá lo envía a buscar las asnas, pero se alejan tanto que en determinado momento se dan cuenta que ya está muy lejos y que no encuentran las asnas. Recuerden que el criado de Saúl le sugiere que vayan a visitar al que en ese entonces llamaban vidente, ¿verdad? Que es el profeta. Y resulta que ellos llegan con el profeta Samuel, pero ya Dios le ha hablado a Samuel de que va a ser Saúl, que digamos que entre una de sus virtudes, porque después vamos a ver que él era un valiente soldado, ¿verdad? Era un valiente caudillo, porque él fue el que lideró después el ejército de Israel para derrotar a diferentes enemigos. Entonces, pero además de esa virtud de él, de la valentía, él era, dicen, de los hombros para arriba, más alto que absolutamente todos los varones de Israel. Entonces el criado le sugiere a Saúl que él tiene una fracción de una moneda de plata, ¿verdad? Y que se la van a dar al profeta, pero cuando llegan el profeta ya tiene listo qué es lo que va a hacer con Saúl. Vamos a empezar desde el verso 1 del capítulo 10. Vamos a leer siempre en la versión stuttgartiana que dice, verso 1, capítulo 10, primer libro de Samuel. Y tomó Samuel la redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de él y lo besó y le dijo, no es Yahvé quien te ha ungido para ser príncipe sobre su heredad. Ahora, después de este acto de unción, ¿verdad? Este acto por medio del cual el profeta, que en ese entonces ya era un hombre maduro y que ya era reconocido como el profeta de Israel y por lo tanto ya tenía la autoridad absoluta. Porque incluso después de que nombra a Saúl como rey, Samuel sigue teniendo autoridad sobre Saúl, y Samuel siempre es como un padre, ¿verdad? Como un padre espiritual para Saúl. Saúl reconoce la autoridad de Samuel, y aunque él es el rey,
Saúl se sujeta en parte, ¿verdad? Porque parte de su pecado fue que no fue perfecto en la obediencia. Ahora, inmediatamente después de que Samuel unge a Saúl, recuerden que él ha preparado, antes del sacrificio, dice que tienen que comer. Entonces, que Samuel había convidado como a unos 30 hombres, dentro de los cuales coloca a Saúl y le sirven una porción especial. Dice que es una espaldía, ¿verdad? O sea, una parte especial del sacrificio, se lo dan a Saúl, y es inmediatamente después de que comen que Samuel unge a Saúl como rey. Pero ahora lo interesante es la profecía que le da Samuel a Saúl. Vean, dice el verso 2: al alejarte hoy de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el límite de Benjamín, en Celsa, o en Celsá, dice aquí, los cuales te dirán: las asnas que había salido a buscar han sido halladas, pero he aquí que tu padre ha olvidado el asunto de las asnas y está intranquilo por vosotros, diciendo: ¿qué haré en cuanto a mi hijo? Verso 3: luego pasarás más adelante. Esta fue la primera profecía, ahora viene la segunda profecía. Luego pasarás más adelante y llegarás a la encina de Tabor, y ahí te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Elohim, o sea, a Dios, ¿verdad?, en Betel. Recuerden ustedes que Betel es la puerta de Dios, ¿verdad? Betel es el lugar donde Jacob soñó al ángel, o soñó que los ángeles descendían del cielo, y él bautizó, por así decirlo, ese lugar como Betel, ¿verdad?, puerta del cielo. Betel, uno llevando 3 cabritos, otro llevando 3 tortas de pan y otro llevando un odre de vino. Y ellos te saludarán y te darán 2 panes que recibirás de sus manos. Después de esto, ya viene la tercera profecía, después de esto llegarás al collado de Dios, donde hay una guarnición de los filisteos. Cuando entres en la ciudad, encontrarás allí un grupo de profetas que bajan del alto, o de lo alto, o del lugar alto, ¿verdad?, precedidos de salterios. Fíjense bien, o sea, la compañía de profetas era una compañía, o sea, un grupo de profetas que en ese tiempo parece ser que se agrupaban, o sea, no actuaban solo los profetas, sino se agrupaban y profetizaban, por supuesto, cuando Dios quería, ¿verdad? Dios enviaba su espíritu, y entonces ellos eran usados por el Espíritu de Dios, por Dios mismo, ¿verdad? Porque Dios es espíritu. Dice, precedidos de salterios, panderos, flautas y cítaras, y ellos profetizando. O sea que desde acá ya vemos lo íntimamente que está ligado la música a la profecía. Digamos que la música, obviamente, que es la alabanza actual, está ligada a la profecía, pero si se dan cuenta, en esta época no podemos hablar de un culto, entre comillas, un culto moderno, ¿verdad? No un servicio moderno, sino que estamos hablando de una compañía de profetas. Los que alababan a Dios eran los profetas, o sea, dentro de ellos seguramente había músicos. Entonces, pero fundamentalmente ellos usaban la música para profetizar, ¿verdad? La música estaba ligada, como repito, a la acción profética. Dice, ellos profetizando. Vean, esta es parte de la tercera profecía, de que él va a encontrar la compañía de los profetas. Entonces el Espíritu de Yahvé vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás cambiado o mudado, ¿verdad?, en otro hombre. Cuando te sobrevengan estas señales, haz lo que te venga a mano, porque Elohim está contigo, ¿verdad? O sea, recuerden que Elohim es el nombre plural de Dios, ¿verdad? Yo platiqué con un amigo mío que es vecino, que ya es ciudadano norteamericano, porque tiene sus papeles y todo, pero vivió muchos años en los Estados Unidos y él regresó. Él tiene una casa aquí en Guatemala y es mi vecino, ¿verdad? Entonces ya es un hombre maduro como yo, y él encuentra que hay contradicción en el hecho de que la Biblia diga que Dios es uno y que también la teología
de la iglesia cristiana establezca que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, Él no puede conciliar, ¿verdad? Ese concepto de que, bueno, si Dios es uno, y si son tres, son tres. O sea, la gente no puede, si no le es dado por Dios entender el misterio de cómo Dios es uno y se manifiesta a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, y directamente se manifestó en el Antiguo Testamento como Yahvé, como Elohim, ¿verdad? Entonces, porque cuando Dios habla en el Génesis, recuerden que habla en plural, dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Y cuando Dios llama a Isaías, recuerden que se le manifiesta a Isaías en su trono de gloria, ¿verdad? Y el Señor dice, ¿quién irá por nosotros? O sea, el Señor habla en plural, aunque es uno solo, es un misterio porque Él habla en plural, porque como les repito, para los cristianos no es conflicto que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo Dios, uno solo y a la vez tres, pero para nosotros es fácil comprenderlo, creerlo, y como decimos en Guatemala, no nos hacemos bolas. Pero la gente que no es cristiana, la gente que todavía no ha nacido de nuevo, no se ha entregado a Cristo, no ha sido engendrada por Dios, no comprende tan fácilmente la Escritura. Dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, pues yo también bajaré a tu encuentro para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas pacíficas. Espera 7 días. Aquí está la primera orden. Aquí ya no es una profecía, sino que ya son instrucciones, si se dan cuenta. Dice, porque le dice en el verso 8 que Samuel le dice a Saúl que él va a bajar. Dice, bajarás delante de mí a Gilgal, pues yo también bajaré a tu encuentro para ofrecer holocaustos y sacrificios y sacrificar ofrendas pacíficas o ofrendas de paz, ¿verdad? Espera 7 días. Fíjense qué importante es esto, porque Samuel se lo dijo, espera 7 días. O sea, Dios es específico en algunas cosas y tenemos que tener muy en cuenta que Dios habla a través de su palabra y habla directamente, puede hablar a tu corazón por su Espíritu Santo. Tú lees la Biblia y entonces el Espíritu de Dios te recuerda lo que tú leíste. Recuérdate que a Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, que yo estaré contigo. Pero le dice a Josué, mira que guardes de hacer conforme a lo que está escrito en la ley. Dice, no te apartarás de ellas o de las palabras que están en la ley, ¿verdad? Ni a diestra ni a siniestra. Y le dice que también que medite en ellas. Entonces, por eso es importante estudiar la palabra de Dios, y por eso es importante que tú, si no tienes el conocimiento para entender la Escritura, tú le pidas a Dios sabiduría, pero a la vez le pidas guianza para encontrar a un pastor o a un maestro en Biblia que te pueda enseñar, que te pueda como lo dice la Escritura, abrir el entendimiento, ¿verdad? Claro que esto es una acción divina, ¿verdad? Dios te revela, Dios te muestra muchas cosas. Bueno, eso de la revelación es otro tema, pero no podemos entrar ahí. Sigamos acá porque él está dando instrucciones a Saúl. Le dice, cuando llegaron al collado, he aquí, la compañía de profetas salió a su encuentro y el Espíritu de Dios se apoderó de él y profetizó entre ellos. ¿Se dan cuenta? Verso 9, y sucedió que al volver él las espaldas para alejarse de Samuel, Elohim le cambió el corazón y todas estas señales ocurrieron en aquel mismo día. ¿Se dan cuenta? O sea, esta fue una profecía inmediata, pero fue profecía en virtud de que Samuel le dice, mira, te va a pasar esto, te va a pasar esto y te va a pasar esto. O sea, le iba a pasar en el mismo día, inmediatamente, pero solo lo supo Samuel porque Dios se lo mostró. O sea, de alguna forma que no se puede explicar, ¿verdad? Porque esto es algo entre tú y Dios. ¿Cómo
cuál sea tu relación con Dios, tú puedes ser sencillamente una persona como todo el mundo que cree en Dios. Solamente crees y reconoces que hay un Dios. Pero el nivel al que tú debes acceder ya no es solamente de creer en Dios, sino conocer a Dios y a la vez ser conocido por Dios. O sea, conocer a Dios y ser conocido por Dios es otro nivel de relación. Y tú sabes que eso solo lo puedes alcanzar a través de Cristo. Y para llegar a Cristo, el que te lleva, el que te conduce a Cristo, no pienses que es un pastor, es un evangelista o es un cristiano que te da su testimonio. El que te lleva a la fe de que tú debes entregarte a Cristo y el que obra el milagro de que tú aceptes o reconozcas o recibas a Cristo es el Espíritu Santo. Porque recuérdate que la Biblia dice que el Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando tú te sientes pecador y reconoces que necesitas perdón y quieres la vida eterna que te está ofreciendo Cristo, porque ese perdón es el perdón de tus pecados, la limpieza de tu alma, que por supuesto es un fenómeno interno, ¿verdad? Se le dice un fenómeno del fuero interno, ¿verdad? Es de tu conciencia, es algo que se va a reflejar en tu rostro, porque obviamente si tú encuentras a alguien que ya tiene un año de estar deprimido, tú le puedes ver en la cara que tiene como decimos en Guatemala, tiene una carota, ¿verdad? O sea, se le nota que está triste, que está deprimido, que se siente fracasado, tal vez está enfermo, tal vez lo desahuciaron, no sé, tal vez perdió a su esposa o a su esposo. Entonces, pero cuando viene a ti el Señor, cuando tú recibes a Cristo, recibes nada menos que el fruto del Espíritu. Y recuérdate que uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Entonces tú recibes gozo y ese gozo se refleja en tu rostro. Tú puedes estar enojado por alguna situación de la vida cotidiana, ¿verdad? Del trabajo, de tu hogar, pero es un problema que después pasa y luego vuelves a tener el gozo. La Escritura le llama el gozo del Señor. O sea, el gozo no es tuyo, Él es el propietario, por así decirlo, de ese gozo es Dios, ¿verdad? Entonces, porque de Él es la gracia. Recuérdate que la gracia es la gracia de Dios, y la gracia con mayúscula, porque la gracia es Cristo. Vamos a continuar acá viendo lo que le pasa a Saúl. Y cuando llegaron al collado, de aquí la compañía de profetas salió a su encuentro, y el Espíritu de Dios se apoderó de él y profetizó entre ellos. Eso es muy interesante, porque ya se lo había profetizado Samuel, ¿verdad? Le dijo que le iban a regalar 2 panes, y le dijo que se iba a encontrar con unos profetas, y también le profetizó que el Espíritu de Dios, eso está en el verso 7, cuando te sobrevengan estas señales, o creo que es el verso 6, es el verso 6, entonces el Espíritu de Yahvé vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. ¿Se dan cuenta? O sea, sin embargo, vamos a ver, a medida que estudiemos el libro de Saúl, nos vamos a dar cuenta que pareciera que hay una contradicción en que Samuel le profetiza a Saúl que será cambiado, será mudado en otro hombre, ¿verdad? Será cambiado en otro hombre. Pero después vemos que Saúl comete muchos errores e incluso pecados, e incluso después más adelante vamos a ver que hasta se convierte en un asesino Saúl, pero no asesino del enemigo, sino asesino de sacerdotes. O sea, Saúl llegó a pecados terribles. Ahora vamos a ver, y sucedió que al volver él las espaldas para alejarse de Samuel, Elohim le cambió el corazón, y todas estas señales ocurrieron en aquel mismo día. ¿Se dan cuenta? Ahora eso está del 2 al 7, ya lo leímos. La primera orden de Saúl, recuerden que fue la primera orden para Saúl de parte de Samuel, recuerden que fue que esperara 7 días. Ahora vamos inmediatamente, vamos del 9 al 11, dice: y cuando llegaron al collado, de aquí la compañía de profetas salió a su encuentro, y el Espíritu de Dios apoderó de él y profetizó entre ellos. Y sucedió que cuando todos los que lo conocían anteriormente vieron que ahora profetizaba con los profetas,
los del pueblo se decían unos a otros: ¿qué le ha pasado al hijo de Cis? Recuerden que el papá de Saúl se llamaba Cis. También Saúl entre los profetas. Y un hombre de ahí respondió y dijo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se tornó el refrán: también Saúl entre los profetas. O sea que hasta hicieron un refrán, ¿verdad? Como decimos en Guatemala, un dicho. Así que lo interesante es que este fenómeno de que venga el Espíritu Santo, en este caso sobre Saúl, pero en los días actuales, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, te da muchas manifestaciones. Te puede dar lenguas, te puede dar profecía, te puede dar visiones, en la noche te puede dar sueños de Dios. Tal vez les he contado que Dios me permitió durante 3 días, por supuesto no continuos, sino que 3 días esporádicos, ¿verdad? Me permitió, por ejemplo, estar en lo que yo considero que es el tercer cielo, porque no era la tierra, sino que es el tercer cielo. Me permitió estar allá en el Espíritu 3 noches, o sea, 3 noches que yo me acosté, me dormí y no desperté para nada durante la madrugada, sino que hasta el día siguiente que desperté, esas 3 noches yo me las pasé en el tercer cielo, escuchando la música del cielo. No pude ver nada, o sea, esas fueron experiencias, por así decirlo, auditivas, porque como ustedes saben, pues no es precisamente porque yo sea músico, sino solamente es un testimonio de lo que te puede dar el Espíritu Santo. Digamos, cuando el Espíritu Santo me bautizó por la gracia de Dios en 1984, te puedes imaginar tú hace por 200 años, como decimos, en el 84 el Señor me dio de una vez el don de lenguas. Y tú sabes que el llamado y el don son irrevocables. Entonces, aunque tú peques, ya te dio el don de lenguas y tú puedes hablar en lenguas. Y tú sabes que las lenguas son para hablar con Dios, porque dice la Escritura que tú no entiendes las lenguas, ¿verdad? Sin embargo, tú las puedes hablar y esa es una gran bendición. Ahora, dice verso 13, cesó de profetizar y llegando al lugar alto, el tío de Saúl le dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, acudimos ante Samuel. Y dijo el tío de Saúl: te ruego que me declares lo que os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos dijo claramente que las asnas habían sido halladas, pero nada dijo en lo concerniente a lo que le había dicho Samuel sobre el reinado, porque recuerdan que Samuel lo ungió y le dijo que él era el rey, ¿verdad? Por eso, por supuesto, Saúl sabía a qué se refería ese acto de ungirlo, porque ustedes saben que los profetas no ungían a cualquiera, y solo el que era ungido, valga la redundancia, se convertía en el ungido. O sea, eso de ser el ungido no es como actualmente, ¿verdad? Actualmente casi que todos son ungidos, ¿verdad? Todos se creen que son ungidos, pero la unción tú la recibes de parte de Dios a través del Espíritu Santo. El que te unge, por así decirlo, es el Espíritu Santo. Recuérdate tú que ahí en el tabernáculo también había aceite, ¿verdad? Y el aceite, por supuesto, que era para hacer arder las lámparas, pero el aceite también era un tipo de la unción del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que hasta hoy en día se sigue utilizando aceite como símbolo del Espíritu Santo. Vamos a continuar, dice, en el 11 es donde se cumplen las cosas. Ahora vamos a pasar al 18, donde dice que hay una profecía de Samuel para el pueblo. Recuerden que ya Saúl fue nombrado por Samuel, fue ungido. Samuel le da 3 profecías, se cumplen las profecías. La tercera de ellas es que va a profetizar. Cuando viene el Espíritu de Dios sobre Saúl, Saúl profetiza y hasta se hizo refrán. Ahora vamos a ver en el verso 18, y dijo a los hijos de Israel. Esta ya es una palabra de Samuel al pueblo de Israel. Lo que estamos analizando son las funciones proféticas o las funciones del oficio profético, ¿verdad? No cabe duda que hay actualmente en la iglesia evangélica, sobre todo en la iglesia pentecostés y neopentecostés, sí hay un reconocimiento de que puede haber profetas modernos.
Sin embargo, ustedes saben, y deben saber los que no lo saben, que en las iglesias tradicionales no aceptan a los profetas. En las iglesias tradicionales, como las iglesias presbiterianas, que también son las centroamericanas, o las iglesias bautistas, o las iglesias, por ejemplo, que hay todavía y que seguirá habiendo de esa denominación, porque es más antigua que todas, es la iglesia luterana. Ustedes recuerden que Lutero fue uno de los personajes que inició la reforma, que después se le denominó Reforma Protestante. Pero también sabemos que hubo diferentes reformadores antes y después de Lutero, ¿verdad? O sea, Lutero no, es un personaje muy importante, es el personaje central del protestantismo cristiano, pero hay muchos otros más protestantes, que, como Calvino, ¿verdad? Que se llamaba Jean Calvino, pero le dicen Juan, ¿verdad? Porque él es de los reformadores, ¿verdad? Porque el protestantismo y la reforma parece que fueran el mismo movimiento, pero la reforma realmente es más compleja, ¿verdad? Porque por supuesto que Lutero escribió mucho acerca de la teología, podría decirse de la teología de él, ¿verdad? Porque él, gracias a Lutero, la escritura se tradujo, primero el Nuevo Testamento se tradujo del griego al alemán. Y después ustedes saben que Lutero logró, pero ahí sí tuvo que tener ayuda de otros eruditos, logró traducir la Biblia del Antiguo Testamento, que obviamente está en hebreo, la tradujo también al alemán. Parece que como en 1537 más o menos ocurrió, ya tenía Lutero la traducción de toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que también en España se dio la traducción de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, ¿verdad? Por eso es que actualmente nosotros podemos tener la versión, dice, antigua versión de Casiodoro de Reina de 1569 y la versión de Cipriano de Valera de 1602. Por eso la versión de Reina Valera, ¿verdad? Que es del 60, tiene en cuenta que originalmente fue traducida al castellano, pero ustedes sabrán, ¿verdad? El castellano del siglo XVI y del siglo XVII, ¿verdad? Que no es precisamente el castellano nuestro. Aunque ya sabemos que el Antiguo Testamento, como fue escrito en hebreo, obviamente fue traducido del hebreo, ¿verdad? Por eso es que yo uso esta versión, porque esta versión fue traducida directamente del hebreo. Recuerden que hay muchas Biblias que están traducidas al castellano actual, ¿verdad? Por ejemplo, la versión Dios habla hoy, que seguramente ustedes conocen, o la nueva versión internacional. Ambas versiones son católicas. Y les puedo decir que particularmente la nueva versión internacional ha sido objeto de análisis, y parece ser que en la nueva versión internacional hay ciertos versículos que fueron cambiados porque es una versión católica. Entonces ustedes saben que algunas versiones, por razones de las editoriales, ¿verdad? Pero detrás de las editoriales ustedes saben que están los biblistas. Entonces, si la Biblia la editan biblistas católicos, obviamente van a tener inclinación hacia su teología o hacia su doctrina católica, ¿verdad? Pero eso solo es un comentario. Dice, tenemos que llegar al 25, y cuando bajaron del lugar alto a la ciudad, habló con Saúl en el terrado, y madrugaron, y aconteció que al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl en el terrado diciendo: levántate y te despediré. Entonces Saúl se levantó y salieron ambos, él y Samuel. Y cuando bajaron al extremo de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl: dile al muchacho que pase delante de nosotros. Y él pasó delante. Pero, es que estoy leyendo el 9. Eso es antes. Perdón, me equivoqué. Estoy en el 25, pero del capítulo 10. Es que aquí no estoy bien.
No, estamos en el 10, pero tengo que ir al 18. Dijo en el 18, dijo a los hijos de Israel, así estábamos en el punto, perdón, que me fui a otro versículo, estábamos en el momento en el que ya Samuel le habla a Saúl, ahora Samuel le va a hablar al pueblo, pero oigan en qué características o con qué autoridad y sobre todo la temática de este discurso de Samuel. Dice, y dijo a los hijos de Israel, así dice Yahvé, Dios de Israel. Si se dan cuenta, esta expresión, así dice Yahvé, o así dice Jehová, o así dice el Señor, es una expresión que nos garantiza que la persona que está hablando es un profeta, porque él solamente está comunicando un mensaje de parte de Dios. Por supuesto que hay profetas falsos, ¿verdad? Ha habido profetas falsos y hay profetas falsos. O sea, actualmente tú no te puedes, como decimos en Guatemala, no te lo puedes tragar todo, ¿verdad? O sea, hay cosas que tú no te debes tragar. O sea, no que seas incrédulo, sino recuérdate que el apóstol Pablo nos dice, escudriñando todo, retener lo bueno, desechar lo malo. O sea, hay cosas, tú tienes que tener la capacidad de entender que como somos humanos, como tu pastor es humano, o como la persona que te está predicando es humana, o el maestro que te está enseñando es humano, va a tener siempre ciertos conceptos, ciertas interpretaciones completamente humanas que podrían no ser acertadas, podrían no ser forzosamente bíblicas, ¿verdad? Entonces sabemos que, te voy a poner un ejemplo, no hay nada de malo en celebrar el Día de la Madre. Todos los que tienen a su mamá, aman a su mamá, adoran a su mamá. Algunos no, ¿verdad? Pero la mayoría. Entonces, no hay nada de malo en celebrar el 10 de mayo. Hacer un culto, invitar a las madres, prepararles un regalo, prepararles un refrigerio, honrarlas y orar por ellas. Pero no es un asunto bíblico. O sea, es un asunto social. Por supuesto, la Biblia dice que hay que honrar al padre y a la madre, pero recuerden que Cristo fue muy claro en decir al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando a medida que tú maduras te das cuenta que tu relación con Dios es, vale la redundancia, entre Dios y tú, o entre tú y Dios. Es una relación sobrenatural, porque estás teniendo una relación con Dios que es un personaje sobrenatural. O sea, Dios, te puedes imaginar que no cabe en el universo. O sea, el universo está contenido en Dios, porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y cuando tú ya conoces a Dios, entonces tú simplemente no simplemente recitas o repites las características de Dios, sino que es Dios mismo el que te ha dado testimonio. Recuérdate que la Escritura dice que Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando en ti está realmente Cristo, es Cristo el que se revela a ti y el que te revela Cristo. Recuerda que Cristo dijo que nadie podía llegar al Padre sino a través de Él. Entonces, Cristo siendo el puente, por así decirlo, entre la humanidad y Dios, cuando Cristo te lleva a Dios, ¿qué más quieres? Como decimos en Guatemala, ¿qué más esperas? O sea, con todo el respeto, como hemos dicho, de hecho creo que en la clase pasada, con todo el respeto que la Virgen María nos pueda merecer, si ya estás, gracias a Cristo, con Dios, entonces, ¿qué más necesitas? ¿A quién más necesitas? Tú solo necesitas a Cristo. Y claramente Cristo dijo, el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Incluso la promesa de la vida eterna, ¿verdad? De su interior correrán ríos de agua viva. Nadie llega al Padre sino por mí. O sea, estas declaraciones de Cristo para algunos podían ser pretenciosas, y recuérdate que estas declaraciones
fueron escandalosas en su época. Cuando Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo y no tiene parte con Dios. Ellos se escandalizaron porque ellos lo tomaron literal. Entonces pensaron, pero este es un caníbal, ¿verdad? ¿Cómo quiere que nos comamos su carne y nos bebamos su sangre? Ahora nosotros, después de 2000 años, ya entendimos que en la Santa Cena el vino es simbólico y el pan es simbólico. El pan simboliza el cuerpo de Cristo y el vino simboliza la sangre de Cristo. Recuérdate que hay una diferencia doctrinal porque los católicos creen en la transubstanciación, que tú sabes que consiste en que ellos literalmente creen que están comiendo el cuerpo de Cristo y literalmente creen que están bebiendo la sangre de Cristo. Tú sabes que eso teológicamente se llama transubstanciación. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que el pan simboliza la carne y el vino simboliza, es solo un símbolo. Por supuesto, la Escritura te advierte que tú no debes tomar la Santa Cena y no la debes tomar sin la conciencia de que es un acto para recordar por qué murió Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú estás haciendo con la Santa Cena? Es bien delicado, pero es otro tema. Ahora vamos ya nos avanzó bastante el tiempo. Estamos en el verso 25 del capítulo 10, 19, aquí está. Dice: luego Samuel habló al pueblo las ordenanzas del reino y lo escribió en el rollo que presentó a Yahvé. Después Samuel despidió a todo el pueblo. Dice, es que es desde el 18. Dice en el 19, pero hoy, oigan bien, pero hoy dice, yo os hice subir, eso está en el verso 18, yo os hice subir a Israel, yo hice subir a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os oprimían. Verso 19, pero hoy vosotros habéis rechazado a vuestro Dios. Oigan, les está reprochando. O sea que en cierto sentido el profeta te puede reprochar. ¿Por qué? Porque está hablando en el nombre de Dios. El problema es que nosotros nos lo tomamos personal. Y si un profeta viene y te reprocha algo y te dice, es que dice Dios que, por ejemplo, un amigo mío que vive en los Estados Unidos, es guitarrista, me reservo su nombre, él ya era cristiano, pero desde que estaba en los Estados Unidos, porque lo deportaron, él tenía el vicio del crack, entonces era craquero, ¿verdad? No sé cómo le llaman actualmente, pero él consumía crack, y llegó un momento en el que yo le dije de parte de Dios, mira fulano de tal, dice el Señor que si no dejas ese vicio, te va a cortar, o sea, te vas a morir. Y efectivamente él tomó tan en serio la palabra que Dios le dio a través de mí, que él dejó el vicio. De todas formas, él se enfermó de hepatitis C, que ustedes saben que es casi llegando a la cirrosis, una enfermedad del hígado por el vicio del crack. O sea, que tú tienes que tener en cuenta que cuando alguien te profetiza, debes tener cuidado y debes discernir. Si realmente es de Dios, tú debes obedecer lo que te está diciendo. Si Dios te dan una profecía y te dicen, hijo mío, dice el Señor, deja a esa mujer, porque tal vez tú eres casado y tienes un amante, y de repente viene un profeta que no te conoce y no sabe que tú estás en adulterio, y Dios le dice que te diga que dejes a esa mujer, tú debes obedecer, porque recuérdate que es muy delicado cuando tú ya eres de Dios y no obedeces. Lo vamos a ver aquí con Saúl. ¿Qué le costó la desobediencia a Saúl? Tú sabes que la desobediencia sale cara, como decimos en Guatemala. Sigamos acá, dice, dice, pero hoy vosotros habéis rechazado a vuestro Dios, el cual os salva de todas vuestras desgracias. Miren qué interesante la palabra que usa. El cual os salva de todas vuestras desgracias y angustias, y le habéis dicho, no haya rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos ante Yahvé por vuestras tribus y vuestros millares. Es que aquí lo que va a pasar es que van a elegir a Saúl, porque lo que pasó entre Samuel y Saúl fue algo íntimo, por así decirlo. Fue algo cuando Samuel ungió a Saúl como rey.
no lo hizo en un acto público, sino lo hizo solo entre Samuel y Saúl. Pero ahora es diferente, porque ahora Samuel lo va a hacer público. Verso 20, y Samuel hizo acercar a todas las tribus de Israel y fue designada la tribu de Benjamín. Luego hizo acercarse a la tribu de Benjamín por sus familias y fue designada la familia de Matri. Y de ella fue designado Saúl ben Cis, o sea, Saúl hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron no fue hallado. Entonces consultaron otra vez a Yahvé. ¿Ha venido ya aquí ese varón? Y respondió Yahvé. Miren qué interesante. Ahora, vean ustedes aquí que dice consultaron. No dice que Samuel consultó. ¿Se dan cuenta? Porque es muy importante que en esta época el pueblo hablaba con Dios. O sea, el pueblo le consultaba a Dios. Y eso es lo que no pasa actualmente. O sea, la gente vive un cristianismo en el cual no le consulta a Dios. Yo les he contado que yo tuve una experiencia terrible porque como todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces no puede ni debe jactarse de que es un santo que no ha pecado durante 30, 40 o 50 años. Todos pecamos, hermanos, todos los días. Y yo pasé, ya siendo cristiano, 30 años en pecado. No les quiero decir que yo era un gran hipócrita porque vivía todos los días en pecado. No, estoy hablando de que había pecados eventuales cada semana, cada 15, cosas así, ¿verdad? Y yo seguía siendo cristiano y todo, pero como era una necedad mía, y como la Biblia dice, deja al necio en su necedad, Dios me dejó en esa necedad 30 años. Y bendito sea Dios, me dio la oportunidad de arrepentirme, y ya gracias a Dios tengo más de 10 años de haber dejado ese pecado, y por eso es que puedo atreverme a hablarles de las consecuencias de la desobediencia. O sea, ustedes no van a encontrar un solo pastor que les diga que bajó del cielo y que es inmaculado y que no tiene pecado y que solo él puede. No, porque todos los hombres somos pecadores, todos somos imperfectos. No hay uno solo, dice la Escritura, no hay un solo hombre que nunca peque, y que el que dice que no es pecador hace mentiroso a Dios. Y recuerden que el apóstol Pablo decía que él era el primero de los pecadores. Entonces ustedes siempre que se enfrentan a un predicador están ante el primero de los pecadores, todos los pastores, ¿verdad? Por supuesto que son honorables, por supuesto que son grandes hombres de Dios, grandes siervos de Dios, son hombres que tienen 20, 40, 50 años de ministerio, pero son humanos. O sea, todos somos imperfectos, hermanos. Pero vean qué interesante, dice, luego hizo acercarse a la tribu de Benjamín con sus familias y fue designada a la familia de Matri. Bueno, de ella fue designado Saúl ben Cis, pero cuando lo buscaron no fue hallado. Entonces consultaron otra vez a Yahvé. ¿Ha venido aquí ese varón? Y respondió Yahvé, helo aquí, escondido entre el bagaje. Pero ustedes saben que el bagaje era como digamos los sacos de heno o los manojos de lo que habían cosechado, ¿eh? Dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido? Bueno, y corrieron y lo sacaron de ahí, y cuando se presentó en medio del pueblo se vio que desde sus hombros hacia arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Yahvé? En todo el pueblo no hay como él. Entonces el pueblo exclamó con alegría y dijo, viva el rey. Luego Samuel habló al pueblo las ordenanzas del reino. Miren qué interesante. Y lo escribió en el rollo que presentó a Yahvé. O sea que se dan cuenta, aquí está Samuel, que era profeta, que además era la autoridad gubernamental, por así decirlo. O sea, Samuel era como el presidente, él era como el rey, pero ellos le habían pedido rey a Dios, y Samuel, en su calidad de profeta, había nombrado a Saúl. Y aquí estamos viendo que lo está presentando, les está diciendo a todos, miren, aquí está Saúl, él es el rey. Y solamente con la declaración del profeta Samuel era suficiente, hermanos, para que la gente en ese entonces del pueblo de Israel todos aceptaran. Porque miren, dice, luego Samuel habló al pueblo a las ordenanzas del reino y lo escribió en el rollo que se presentó a Yahvé. Después Samuel despidió a todo el pueblo, cada uno a su casa. Y Saúl fue
también a su casa en Gabá, y con él fueron los hombres de valor cuyos corazones había tocado Elohim. ¿Se dan cuenta? O sea que aquí hay una obra de Dios. Pero algunos hijos de Belial, o sea, hijos del diablo, dijeron que este nos va a salvar, y lo menospreciaron y no le llevaron presente alguno. O sea, siempre hay protestas, ¿verdad? O sea, cuando nombran a alguien como pastor, tal vez es un joven de 25 años, lo nombran pastor, y los que ya somos viejos decimos, no, ese como es patojo, ese que va a saber de pastorear. Y resulta que si Dios lo nombró, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Con el tiempo se verá, ¿verdad? Si es un hombre consagrado, si es un hombre que estudia la Biblia, que es un hombre que predica con pasión, con unción, ¿verdad? O sea, es un hombre que busca de Dios, porque ustedes saben que un pastor no es, por así decirlo, una persona común y corriente. O sea, un pastor no pueden ustedes encontrarlo, por así decirlo, pueden encontrarlo en el mercado, pero no lo van a encontrar en una cantina, como decimos en Guatemala, echándose los tragos, ¿verdad? Porque eso es un escándalo. Entonces ese no es pastor, ¿verdad? Porque obviamente un pastor tiene que ser una persona santa. Recuerdan, ustedes, todo ministro de Dios, recuerden, está apartado. Y precisamente esa es la función de la unción, que esa persona está apartada para Dios. Por supuesto, él como pastor puede tener su esposa, sus hijos, pero él es un hombre apartado para el servicio de Dios. Entonces aquí termina. Y ya vamos a terminar, se nos va el tiempo. Vamos a pasar al capítulo 11, del verso 2 al 9, porque ellos tienen la primera batalla donde Saúl se va a manifestar como rey. Recuerden ustedes que en esa época una de las funciones del rey era el comandar el ejército. ¿Para qué? Para pelear contra los enemigos. ¿Por qué? Porque había enemigos. En este caso son los amonitas. ¿Y qué querían los amonitas o qué querían los enemigos? Esclavizar a los hebreos, a Israel, al pueblo de Israel. Entonces estamos en el capítulo 11, dice del verso 2 en adelante, y Naas, amonita, les respondió. Es que lo que pasa es que en el verso 1 dice, y subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, que es una ciudad, ¿verdad? Y todos los hombres de Jabes dijeron a Naas, pactad con nosotros y te serviremos. Los de Jabes eran israelitas, pero obviamente este rey Naas era amonita, y miren lo que le contesta a este rey. Y Naas amonita le respondió, con esta condición pactaré con vosotros, que a cada uno de vosotros os saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. O sea, se dan cuenta, ustedes se dan cuenta que este rey no les está pidiendo como condición que le den 50,000 monedas de plata o 10,000 monedas de plata. Les está diciendo que se tienen que sacar el ojo derecho todos los varones. Entonces eso es inadmisible, ¿verdad? Entonces, y los ancianos de Jabes le dijeron, déjanos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos libre, nos rendiremos a ti. O sea, como quien dice que los amonitas eran más fuertes que los israelitas, al menos que los de Jabes de Galaad, ¿verdad? Ahora vamos a ver, sigue aquí. Cuando los mensajeros llegaron a Gabá de Saúl, porque Saúl estaba en Gabá, ¿verdad? Es otra ciudad, dijeron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Miren qué tremendo, porque están atacando a otro pueblo. Es como que si estuvieran atacando Santa Catarina Pinula, ¿verdad? Y nosotros como vecinos de San José Pinula no nos importara lo que está pasando en Santa Catarina Pinula. Sin embargo, aquí, si se dan cuenta, una de las características del pueblo de Israel es la unidad. Ellos estaban en diferentes ciudades, pero tenían unidad. Recuerden que también a raíz de esa unidad es que desciende el Espíritu Santo, por supuesto muchos siglos después, en el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando Cristo había Cristo había ascendido después de su resurrección. Recuerden que les dice que se queden esperando la promesa del Espíritu Santo, y recuerden que la Escritura dice que estaban unánimes juntos. Esa unidad, hermanos, es una unidad muy importante en el pueblo de Dios. Así haya otro hermano en la India o en China o en Europa, si es tu hermano en Cristo, debe haber unidad, o debería haber unidad, ¿verdad? No digamos de una iglesia a otra, y a veces desafortunadamente de una iglesia a otra no hay ninguna unidad. O sea, ellos son ellos
y nosotros somos nosotros. Y estamos adorando al mismo Dios, somos salvos por el mismo Cristo, usamos la misma palabra de Dios y sin embargo somos como extraños, ¿verdad? Bueno, es un misterio y es una cosa incomprensible. Pero aquí estamos viendo lo que está pasando con este acto de guerra de los amonitas, ¿verdad? De los... verso 5. Estamos en el verso 5, dice, y aquí Saúl llegaba del campo tras los bueyes. O sea, Saúl ya había sido ungido rey, sin embargo nos damos cuenta que él estaba trabajando. Y preguntó Saúl, ¿qué tiene el pueblo que lloran? Y le refirieron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír estas palabras, oigan bien, el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y su ira se encendió en gran manera. Si se dan cuenta aquí, la acción de Dios, del Espíritu Santo sobre Saúl, lo está empujando a pelear. ¿Por qué? Porque una de las virtudes del Espíritu, que el Espíritu te da, es el dominio propio. Entonces, obviamente un hombre de Dios tiene que tener dominio propio, tiene que tener carácter. O sea, un hombre de Dios no puede ser, por así decirlo, pusilánime, ¿verdad? O sea, cobarde, por no decir una palabra ofensiva, ¿verdad? Entonces, dice, estamos en el 6, al oír estas palabras el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y su ira se encendió en gran manera y tomando un par de bueyes, los cortó en pedazos y los repartió por todo el territorio de Israel mediante mensajeros diciendo, así será hecho con los bueyes del que no salga tras Saúl y tras Samuel. Miren qué interesante, porque Saúl se respalda en Samuel y al tener el respaldo de Samuel es todo lo que necesitaba Saúl, porque Samuel era la autoridad espiritual en ese entonces. O sea, por así decirlo, el profeta Samuel era el líder realmente. Y el temor de Yahvé cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre y les pasó revista en Besec. Los hijos de Israel eran 300,000, ¿se dan cuenta? Y los hombres de Judá 30,000, o sea, tenía 330,000 hombres Saúl para enfrentar. Y dijeron a los mensajeros que habían llegado, así diréis a los hombres de Jabes Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y los mensajeros fueron y lo informaron a los hombres de Jabes y ellos se alegraron, se dan cuenta, porque era una buena noticia. Y los de Jabes dijeron, mañana saldremos a vosotros y haréis con nosotros todo lo que bien os parezca. O sea, Jabes estaba respondiendo la propuesta de ese rey malo, ¿verdad? De este rey amonita. Entonces, ahora ya vamos a terminar, casi se nos acabó el tiempo y terminamos con la investidura de Saúl. Solo vamos a leer el verso 11, dice, y en la madrugada Saúl dispuso al pueblo en 3 escuadrones y en la vigilia de la mañana entraron en medio del campamento y atacaron a los amonitas hasta el calor del día y el resto fue dispersado sin que quedaran 2 de ellos juntos. Entonces el pueblo dijo a Samuel, ¿quién es el que decía, reinará Saúl sobre nosotros? Danos a esos hombres para que les demos muerte. Pero Saúl respondió, miren, esta fue iniciativa de Saúl, no de Samuel. Pero Saúl respondió, ningún hombre será muerto en este día, porque Yahvé ha dado hoy victoria a Israel. Y Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal y renovemos ahí el reino. Y todo el pueblo fue a Gilgal e hizo que Saúl reinara delante de Yahvé en Gilgal, y ahí ofrecieron sacrificios de paz delante de Yahvé, y Saúl y todos los hombres de Israel estuvieron ahí con regocijo. ¿Se dan cuenta? Saúl es investido rey. Esto lo voy a repetir porque es en el verso 15, donde dice, y todo el pueblo fue a Gilgal e hizo que Saúl reinara delante de Yahvé en Gilgal. ¿Se dan cuenta? Este es el momento en el que ya Saúl es coronado rey, pero lo importante es que definitivamente Saúl ya era el rey ungido en primer lugar por Samuel y en segundo lugar a raíz de que los amonitas estaban amenazando, por así decirlo, al pueblo de Israel. Saúl, viene el Espíritu de Dios sobre él y él toma valor. O sea, mira, la presencia del Espíritu de Dios es la clave de tu éxito como cristiano. Si tú tienes un cristianismo en el cual no está presente
el Espíritu Santo de Dios, realmente tú todo solo tienes la teoría, porque recuérdate que la Escritura dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Recuérdate que Cristo les dijo, mis palabras son espíritu y son vida. También hay un pasaje donde dice que Cristo les sopló el espíritu a sus discípulos. Por supuesto, hay predicadores que soplan y soplan y soplan y no pasa nada. Pero hay personas que sí son sensibles al Espíritu de Dios. Recuérdate que la Escritura dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. Y si tú te reúnes con 2 o 3 en tu casa o en algún local, el que sea, en la sala de tu amigo o en una tienda, lo que sea, pero tú te reúnes en el nombre de Jesucristo, allí va a estar Él. Vamos a dar gracias porque en esta tarde Dios nos ha permitido estudiar su palabra. Esperamos en Dios que esta palabra siempre lleve bendición para ti, siempre sea de edificación, y de bendición en primer lugar para mí, pero el objetivo es que tú puedas sentarte a escuchar estas clases y a ti te interese estudiar. Estamos estudiando el libro de Samuel. Yo te insto a que tú lo leas y nunca te canses de estudiar y de meditar en la palabra de Dios. Muy bien, hemos terminado, vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, sobre todo te damos gracias por tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros, el cual es bendito por la eternidad y hasta la eternidad. Padre, te rogamos que sea tu Espíritu Santo, nuestro Maestro divino, el que nos enseña, el que nos aclara en la mente y en el corazón qué es o cuál es la voluntad tuya para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que sea tu Espíritu Santo mismo el que toque la vida de todos los televidentes, Señor, y de aquellos especialmente que no se han entregado a Cristo. Padre, que puedan abrir su corazón en esta tarde. Tú allí en donde estás, en tu casa, en tu trabajo, o estás descansando, tú puedes decir, Señor, yo te abro las puertas de mi corazón de par en par. Entra, sé el Rey, ocupa el trono de mi vida. Yo te entrego mi corazón, mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Padre, en el nombre de Jesús, que haya personas que se rindan a ti y que se rindan a los pies de Cristo y que tú puedas obrar en ellos, Señor, el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de ser engendrados por ti personalmente. Padre, en el nombre de Jesús, para que sean nuevas criaturas. Padre, porque tu palabra dice que las cosas viejas van pasando o pasaron y todas son hechas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos también para que sea el dedo divino de tu Espíritu Santo, Señor, el que toque los cuerpos de mis hermanos que están enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que padecen de migraña o de dolor de cabeza, Señor, que puedan recibir en esta tarde un toque de tu Espíritu Santo para ordenar y para sanar, Señor, su cuerpo, para regular la presión arterial, Señor, para bajar los triglicéridos, el colesterol. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu Espíritu Santo obre milagros, Señor, ahí en el cuerpo de mis hermanos, aquellos que tienen algún problema de hernias. Padre, en el nombre de Jesús, tu Espíritu puede obrar un milagro para deshacer toda hernia, Padre. No importa dónde esté, Padre, en el nombre de Jesús. También oramos por aquellos que tienen vicios, Padre, para que tú les des fuerza, fortaleza y la decisión y la templanza para dejar el vicio, Señor, negarse a todo vicio. Padre, te damos gracias infinitamente por todo lo que tú haces y por todo lo que tú nos enseñas. Te lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.